Nuestras vidas. Vamos a rogarle al Señor que se haga su voluntad hoy en esta tarde en medio de nosotros, que el propósito por el cual nos ha reunido sea cumplido hoy en esta tarde. Señor y Padre, Señor Dios, Señor Jesús, venimos ante ti, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nada lleva al Padre sino por ti. En tu nombre, Señor, rogamos que se cumpla tu voluntad hoy en esta reunión, que podamos ser llenos de tu sabiduría, tu palabra. Porque la Escritura dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aunque no somos ni siquiera un poco merecedores de exigir tal cosa, hoy pedimos ser alimentados por ese pan. Ese pan que dice en tu Escritura, el que come de mí no tendrá hambre ni sed jamás, porque yo soy el pan de vida. De ese pan de vida queremos alimentarnos, Señor, todos los días de nuestra vida. Hoy, Señor, haz una obra grande en cada uno de nosotros, que nadie quede vacío, que seamos convencidos con tu verdad, que seamos transformados, que de ser necesario seamos quebrantados e incluso confrontados con nuestros pecados, Señor. Pero que de aquí nadie quede vacío, sino todos seamos llenos de tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Ata al enemigo y échale fuera, Señor. Y úsame como tu instrumento, Padre. Pues si no eres tú quien habla, de nada sirve tanta palabra de Dios, Señor. Hoy te lo rogamos. Amén. Amén. En el libro de Salmos, capítulo 138. Salmos 138, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Jehová, Salmo 138, 8 dice la palabra del Señor, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La semana pasada predicaba acerca de este mismo versículo. Porque es muy importante que todos entendamos que no estamos sobre la tierra nada más porque sí. Hoy en día hay muchas personas que tienen esa creencia. La ciencia, de alguna manera, que siendo instrumento de Dios, ha venido a ser para el hombre estorbo. Porque la ciencia desciende de Dios, pero el hombre dice, no, la ciencia está para explicar a Dios y no, hermanos, Dios, a través de Dios se explica la ciencia, no al revés. Dice la ciencia, no, pues el hombre es una especie evolutiva, que nació así, que fue y se hizo así por la evolución. Hay una cierta verdad, pero también hay una gran mentira. Es cierto que hay una adaptabilidad en la creación de Dios, pero no una evolución, hermano. ¿Por qué?
Porque el hombre sigue siendo hombre desde hace miles de años. Y los animales siguen siendo exactamente los mismos animales a lo largo de los miles de años. ¿Saben qué ha cambiado? Que dependiendo del lugar donde viven, puede haber una cierta adaptabilidad. Las personas que viven en lugares muy fríos suelen ser de piel muy clara, porque viven con sus cuerpos cubiertos y el cuerpo no tiene necesidad de sustraer tanta melanina en la piel, así que suelen tener una piel blanca que con el pasar de los años se adaptó para ese tipo de clima. Pero ¿qué pasa con la gente que vive en lugares muy soleados, en las costas? Gente morena, gente afroamericana más oscura su piel todavía. ¿Por qué? Porque es gente que está en contacto directo con los rayos del sol, entonces el cuerpo se adapta para que tengan una mayor resistencia al sol. Pero ese hombre de piel más oscura y ese hombre de piel más blanca sigue siendo un mismo humano. Sigue siendo un mismo hombre. Sigue siendo el mismo ser humano. Y ni a uno le salió cola, y ni a uno le salió tercera pierna, ni a algunos. No, sigue siendo el mismo. Desde hace miles de años, hermanos. ¿Saben qué es curioso? La palabra de Dios se escribió hace 2026 años. Hace 2026 años, el Señor Jesucristo caminó sobre la tierra. Y ese mismo hombre que caminó sobre la tierra hace 2026 años, es el mismo hombre que camina sobre la tierra hoy. ¿Saben cuántos miles de años más pasaron antes de que se escribiese el Génesis? Porque no crean que el Génesis lo escribió Adán, hermanos, no. Fueron los profetas de Dios, después de Adán, quienes escribieron el Génesis. Pero aunque el Génesis se haya escrito muchos años después de Adán, fueron miles de años antes del nacimiento del Señor Jesucristo que la Biblia se empezó a escribir y sigue siendo el mismo hombre. No ha cambiado. Hay una adaptabilidad. Porque creen, hermanos, que suele haber cierta consistencia. ¿Por qué toda Asia nace con ojos más rasgaditos? Porque es una misma zona. No sé qué adaptabilidad es la que incurrió en que todos tengan sus ojos más rasgados. Pero es dependiendo de la zona en donde viven, ahí se adaptan. Donde nace la gente y lo que requiera de la naturaleza, eso tiene. Esa es la bendición del Señor a cada uno de nosotros, pero sigue siendo la misma raza. Incluso el perro, hermanos, el perro es un animal que ha vivido siendo adaptado por el hombre por hace muchísimo tiempo ya. Y se hace la forma de buscar un perro más chiquito, un perro más grandote, un perro más peludo, un perro pelón, como quieran, pero sigue siendo un perro. No se va a transformar en gato o en ave o en acuático. No, sigue siendo un perro. El hombre dice, la ciencia es para explicar a Dios. No. Dios, a través de Dios se explica la ciencia. ¿Por qué? Hermano, si tú tiras algo aquí, va a caer al piso. Tú dices, ¿por qué? Pues por la gravedad, por la física. Pero ¿quién decidió que cuando algo cae, que cuando algo es tirado, debe caer? ¿Quién eligió esa forma, ese procedimiento, esa forma, naturaleza de las cosas? Ese fue Dios, hermanos. Dios dio un orden a todo lo que está hoy sobre la tierra. Si alguno, yo por lo menos, cuando iba a la primaria, secundaria, en los libros de ciencias naturales había
había un diorama ahí del ciclo natural de las cosas. Y es perfecto, hermanos. Piense nada más. Nacen las plantas, de las plantas se alimentan muchos animales, y de esos animales se alimentan otros animales carnívoros, y de esos animales carnívoros mueren, y los insectos se alimentan de ellos, y las plantas se alimentan de los insectos y animales buenos. Hay un ciclo natural perfecto que mantiene la biodiversidad de la Tierra y la mantiene constante. Fíjense cuál es la dureza del corazón del hombre. Que para el hombre es más fácil decir, no hay pruebas, que aceptar que para que todo eso sea tan perfecto se necesita de un creador. Es curioso porque hay una palabra que se usa mucho en la ciencia, se llama hipótesis. La hipótesis es una idea general. La hipótesis es un pensamiento de una idea de decir, a lo mejor esto es a causa de esto. Y se busca explicar la causa de cierta acción. Entonces, ¿qué significa una hipótesis? Una hipótesis es una idea que todavía no ha sido probada. Y hasta que esa idea no sea probada, va a seguir siendo una hipótesis. Y la ciencia dice, si no hay comprobación, no es verdad. ¿Y saben qué pasa? Que el mundo, que la ciencia, que la humanidad no puede explicar por qué hay una orden natural. No tienen idea. ¿Saben qué les es más fácil decir? Fue por coincidencia. Fíjense nada más. Les es más fácil decir que coincidentemente todo se arregló de esa manera como está escrito ahora, que pensar que hay un ser de gran inteligencia que creó todo lo que vemos hoy y que nos dotó de una inteligencia a nosotros también. Ese ser que en el libro de Génesis dice, haré al hombre a mi imagen y semejanza. ¿Por qué les estoy diciendo todo eso, hermanos? ¿Qué tiene que ver la ciencia con el Salmo 138? Lo que pasa, hermanos, es que hay un propósito. Hay un propósito con cada uno de nosotros. El problema es que han pasado tantos años que el ser humano ya se olvidó de ese propósito. Hace un tiempo me preguntaba mi hermano, no sé si tendrán en cuenta ese tema, pero ya ven que las pirámides egipcias, hoy los científicos dicen que no hay una explicación de cómo se hicieron las pirámides. Y no entienden cómo se hicieron. Y me decía mi hermano, pero ¿cómo es que se va a perder toda esa información? ¿A poco nadie vio? ¿A poco nada se registró? Y le digo, ¿el tiempo? El tiempo es cruel. El tiempo se hace olvidar de muchas cosas. El tiempo nos hace dormir. El tiempo nos hace perder nuestros valores, nuestras ideas, nuestra perseverancia. Miren, hay una persona muy correcta aquí, muy bien educada, muy bien todo. Pero se va y se mete en el mundo lleno de corrupción, lleno de grandes males. Dale tiempo separado del Señor a ver si no se corromperá por el mundo. Si va rápido y sale de nuevo, tal vez no le pase nada. Pero dale tiempo. Dale tiempo con las malas compañías, dale tiempo con los trabajos turbios, dale tiempo con los engaños, con las mentiras del mundo, dale tiempo de vivir la experiencia de ese mundo, a ver si no se va a corromper. El día de ayer fui a predicar aquí al kiosco y le decía a la gente, hay muchas personas que dicen, yo no hice nada malo, ¿por qué me voy a arrepentir? Y le digo, pero a ver, ¿cómo estás con las mentiras?
A ver cómo estás con las mentiras. Que tú mandas a tu sobrino, a tu hijo, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, que le debes dinero a la gente y te viene a buscar y dile que no estoy. ¿Y qué le estás enseñando al sobrino, a la sobrina, al hijo, a la hija, al familiar? ¿Qué le estás enseñando? Que está bien mentir para zafarse de las situaciones incómodas. Miren nada más todos los pecados que ya se juntaron ahí. Primero, nosotros no debemos deberle dinero a nadie. Es más, no debemos deber dinero y no debemos deber nada. Si tú pides prestado, paga. Si tú pides prestado, no dinero, pero algo pides prestado, regrésalo a su momento. No lo pienses demasiado, no debes tener nada sobre ti, no debes tener deudas sobre ti. Primero está la deuda, eso es un pecado. Segundo está la mentira, eso es un pecado. Tercero, a través de esa mentira has contagiado, has contaminado a un tercero. Ese es otro pecado. ¿Y sabes qué? Lo más probable es que a causa de ti, tu alma de ese ser pequeño que no tiene causa, será sobre ti, porque tú le enseñaste eso. Fíjense nada más tantas cosas a través de algo tan irascible, algo tan sencillo que podríamos pensar. Pero nada más le dije que le diga que no estoy, ¿a poco es tan malo eso? Pero fíjate, cuántas cosas. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios sobre nosotros? El propósito de Dios sobre nosotros es que le alabemos. El propósito de Dios para nosotros es que nosotros le alabemos. ¿Saben por qué? En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 14, versículo 1. Ustedes saben que el libro del Apocalipsis es el libro de las revelaciones. En el libro del Apocalipsis dice, ¿qué va a hacer la humanidad cuando ya esté en el cielo? ¿Cuál va a ser el propósito de la humanidad cuando ya no estemos sobre la tierra? Apocalipsis 14:1 dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué va a hacer? En otro versículo, aparte de ese, hermanos, el mismo profeta Juan ve a una multitud incontable. Los 144,000 son escogidos del pueblo de Israel, pero los incontables, hermanos, eran del pueblo que no era pueblo, mas ahora es pueblo de Dios. Y toda esa multitud incontable, dice la palabra del Señor, alababan al Señor, alababan a Dios. Cuando Adán y Eva fueron echados del paraíso, ellos alababan el nombre del Señor y ofrecían sacrificio y holocausto al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ese era su propósito, alabar su nombre. Ahora, hoy en día pudiésemos pensar que el propósito del hombre sobre la tierra es predicar su evangelio, pero no lo es, hermanos. Ese es un propósito secundario. Es secundario al principal. El principal es servir a su nombre, alabar su nombre. Ese es el principal. El secundario
que va de la mano de servir a su nombre, es predicar su palabra. Pero ¿para qué, hermanos? ¿Creen que le hacemos un favor a Dios predicando su palabra? ¿Saben qué resulta de predicar la palabra del Señor? Que otros conozcan de Él y se acerquen. Pero ustedes saben, y yo sé, que Dios no necesita de nosotros. Entonces, sin importar cuánta gente sea llamada a través de su palabra, no se le hace ningún bien a Dios. Dios es Dios y reina por la eternidad con o sin nosotros. Entonces, el pensar que a través de nuestra predicación estamos trayendo muchas almas y con eso le estamos haciendo un favor a Dios, no le estamos haciendo un favor a nada. Simplemente estamos de alguna manera compartiendo lo que nosotros hemos recibido por gracia, compartiéndolo por gracia a los demás también, porque hemos visto que es algo bueno, porque hemos visto que desde el día en que conocimos al Señor Jesucristo, fue algo bueno, fue algo agradable, fue algo excelente para nosotros. Y si Dios nos dio por gracia, sería muy hipócrita de nosotros no darlo por gracia. Sería muy egoísta no compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Como aquel que es perdonado por el Señor y no quiere perdonar a su prójimo. ¿Cómo está eso? No, dice el Señor, no. Tú debías perdonarlo porque yo te perdoné. De la misma manera, así como hemos recibido su palabra, Él nos ha dado su palabra, nosotros debemos dar su palabra a los demás. Por gracia. No porque ese sea el propósito de nuestra vida, sino porque Él nos ha mostrado eso. Nosotros también debemos darlo a los demás. Dice la palabra del Señor, como nosotros hagamos a los demás, Dios nos hará a nosotros. Con la vara que mides, serás medido. Y si tú no compartes, entonces Dios no compartirá contigo. Si tú no compartes la misericordia de Dios, Dios no tendrá misericordia de ti. Eso es todo. Pero el propósito principal no es compartir su palabra. Eso debería ser lo natural para nosotros. Compartir su nombre, expandir su presencia en medio de todo, eso es natural. Porque eso es lo que nos enseña el Señor. Pero una cosa que sí debemos hacer siempre es servir y alabar su nombre. Es esencial. Es esencial. Miren, el enemigo, Satanás, fue creado para adorar. Dice que en su creación se le hizo su propio instrumento. ¿Pero qué pasó? Satanás dejó su propósito y dijo, bueno, si Dios reina en el cielo, pues entonces yo voy a reinar en la tierra. Y así yo reinaré en la tierra y él reinará en el cielo. No, hermano. Porque el propósito de ese ángel era alabar al Señor. Y él dejó su propósito y quiso ser gobernante. Y Dios lo echó del reino de los cielos, así como también echó a Adán y Eva del huerto del Edén. Porque Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Ahora, una vez que entendemos que nuestro propósito sobre la tierra es alabarlo, y que entendemos que el compartir su palabra es por gracia, ahora debemos entender que no todos pueden alabarle porque quieran. Y no siempre se da por entendido que Dios va a recibir tu alabanza solamente porque tú quieras. Dice la palabra del Señor, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y para que tú le puedas adorar en espíritu y en verdad, necesitas nacer de nuevo. ¿Quieres que tu alabanza llegue ante el Señor? ¿Quieres que Dios escuche tu alabanza? Debes nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo?
¿Qué es el nuevo nacimiento? La palabra del Señor dice que debemos buscar los rudimentos de la palabra del Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Hebreos, capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice la escritura, por tanto, dejando ya. No es que los rudimentos sean malos, sino que ¿quién debe dejar ya los rudimentos? El que ya ha nacido de nuevo. El que ya ha nacido de nuevo ya no necesita los rudimentos de la palabra del Señor, porque ya está listo, ya está preparado, ya está compartiendo, ya está buscando. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿cuáles son? Dice, vamos adelante a la perfección. ¿Y cuáles son? El fundamento del arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. El arrepentimiento, ¿por qué? Porque así como fuimos perdonados por gracia, también por gracia debemos perdonar. Debemos perdonar y no solamente perdonar, debemos pedir perdón. Y a través de ese perdón seremos liberados. Seremos liberados de la esclavitud. Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Una persona nacida de nuevo debe estar arrepentida. Una persona nacida de nuevo debe creer, debe tener fe. Una persona nacida de nuevo debe estar bautizado. Una persona nacida de nuevo debe habérsele impuesto las manos para recibir al Espíritu Santo. Una persona nacida de nuevo debe saber qué es la resurrección de los muertos y qué la espera más allá de la muerte. Y una persona nacida de nuevo debe de saber qué es y qué le espera en el juicio eterno, en el final de los tiempos. Eso es una persona nacida de nuevo. Y una vez que has nacido de nuevo, mira, tienes el camino abierto ante los cielos para poder alabar y cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado a ti. Entonces ahora sí puedes cumplir el grande propósito que Dios ha puesto en ti. Porque quiero que sepan, queridos hermanos, que si tú estás aquí hoy es porque Dios te ha escogido. Dios te escogió y por eso estás aquí. Hermanos, démosle gracias al Señor porque nos ha escogido. Porque nos ha dado una oportunidad más de conocer de su nombre, de su palabra. Y en el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque hermanos, es por gracia. Y si Dios no nos permite ser salvos, ¿de qué nos podemos quejar? Le vamos a exigir a Dios, Señor, te exijo que me hagas salvo. Es como ir a la casa del vecino y exigirle, vecino, yo le exijo que me dé un cuarto en su casa. Yo quiero vivir en su casa y se lo exijo. ¿Cómo está eso?
El vecino va a llamar a la policía y te van a llevar preso. Y eso va a ser el Señor. Tú vas a ir y vas a querer ir delante de su templo y vas a querer exigir entrar. ¿Y qué va a hacer el Señor? El Señor te va a dejar afuera donde será el lloro y el crujir de dientes, dice su palabra. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, luchemos, esforcémonos, porque la oportunidad que tenemos hoy no se ganó fácilmente, hermano. Se ganó con sangre. Y sangre del Hijo de Dios. Sangre del unigénito Hijo de Dios. No hay otro Hijo de Dios para que sea crucificado por nosotros, hermanos. Fue uno. Uno nada más. No podemos ir y exigirle al Señor, dame otro tu hijo, dame otro hijo por el que se sacrifique por mí. Hermanos, hay que abrir los ojos, hay que entender. Dice la palabra del Señor. En el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28 de la palabra del Señor dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si tú conoces hoy la Escritura, que si tú conoces hoy la palabra, es porque Dios así lo predestinó. Y miren, dice, versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Todo aquel que ha escuchado su palabra ha sido llamado, lo cual quiere decir que ya fuiste predestinado. Y si ya fuiste predestinado y llamado, dice el Señor, a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muchas veces, hermanos, hemos oído que toda la gloria es para Dios. Y es verdad, es verdad. Pero Dios no solamente no contento solo con darnos la salvación, la misericordia y su gracia, dice que también nos ha glorificado. A todos aquellos que ha llamado, ha justificado y también los ha glorificado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque, hermanos, las riquezas y cosas terrenales son nada ante el sacrificio de la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué cosa hay más valiosa que la sangre del Hijo de Dios?
¿Qué hay que se le pueda comparar en precio a la sangre del Señor Jesucristo? Porque aunque juntásemos la riqueza de toda la tierra, no alcanzarían ni para pagar una vida. Pero la sangre del Señor, en contraparte, alcanzó para toda la humanidad de esa generación, de las generaciones pasadas y generaciones futuras. Así de grande es la diferencia de precio entre lo terrenal y la sangre del Señor Jesucristo. Y dice el Señor que no escatimó ni siquiera a su Hijo, para que todos nosotros fuésemos perdonados. Dice, y si ya te dio eso, si ya te dio lo más valioso que hay, ¿cómo no te dará también todas las demás cosas, que no son nada comparado ante lo más valioso? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y esto es una cosa, hermanos, que espero yo que todos nos podamos llevar a nuestra mente y a nuestro corazón. Sin importar en qué lugar estemos, si estamos fuertes o débiles, y siempre hay en nuestra mente el poder decir, no me rendiré, no me puedo dar por vencido, debo perseverar, debo luchar, sin importar qué tan difícil se vea la situación, poder levantarme de nuevo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Les parece demasiado lo que Dios pide? ¿Les parece demasiado lo que Dios pide para que tú y yo y todos nosotros podamos entrar al reino de los cielos? ¿Qué te pide? Que te arrepientas, que creas, que seas bautizado en su nombre, que el Espíritu Santo habite en ti, que tengas el conocimiento de la resurrección y del juicio eterno. Alguno podría pensar, bueno, el arrepentimiento, ok. El bautismo, ok. La fe, ok. Pero ¿para qué necesito saber de la resurrección y del juicio eterno? Porque, hermano, si no supieses del juicio eterno, entonces ¿a qué te verías? Andarías confiado pensando que, pues no pasa nada. No, de todas maneras no hay castigo. Claro que hay castigo. Y es el juicio eterno. ¿Y por qué necesito saber de la resurrección? Porque, hermanos, porque antes de nosotros hay muchas generaciones y probablemente después de nosotros habrá muchas generaciones. Y tú te preguntarás, ¿y qué fue de mi familiar que ya murió? ¿Y qué será de mis hijos si yo me voy? ¿Y qué será de mi familia cuando yo ya no esté? Por eso necesitas saber de la resurrección. Dice la palabra del Señor, nosotros no precederemos a los que durmieron, sino que seremos levantados juntamente en el cielo y seremos transformados en un ser incorruptible, en una forma incorruptible. ¿Eso lo sabían?
¿Sabían que no moriremos como pensamos, sino que dormiremos? Que nuestra alma dormirá y que será transformado en algo incorruptible. Si no éramos conscientes, ahora lo somos. Y eso vendrá. Pero para que eso venga, necesitamos estar listos. ¿Qué será de nosotros, hermanos? Si los pocos tienen que luchar y esforzarse para llegar, ¿qué será del mundo? ¿Qué será de tantos cientos, miles y millones de personas que ni siquiera han empezado a caminar? Y los que vienen y los que se van. Porque así como ahorita estamos viviendo nosotros, hermanos, muchos están muriendo y también muchos están naciendo. Y los que conocen de la palabra del Señor son pocos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Esforzados, dice el Señor. ¿Saben cuándo comienza el esfuerzo, hermano? Si tú te pones a correr, a trotar, en el momento en que sientas que ya estás cansado, que ya te falta el aire, que ya sientes que te estás ahogando porque ya no te alcanza la respiración, si tú sigues corriendo después de eso, ahí te estás esforzando. Ahí es donde empieza el esfuerzo, porque cuando tú solamente haces lo necesario, solamente te estás forzando. Pero para que tú te puedas esforzar, necesitas ir más allá de lo que tu resistencia habitual te permite. Si tú dices, ya estoy haciendo lo necesario, entonces necesitas ir más allá. Si tú piensas, bueno, estoy haciendo lo suficiente, no es suficiente. Necesitas ir más allá. ¿Cómo es ir más allá, hermano? Yo no te puedo decir, porque no soy Dios. Porque el ministerio, los dones, no los doy yo, los da Dios. El trabajo, la palabra, la verdad, la guía. Hacia dónde debes ir, cómo debes caminar, dónde debes correr, en qué debes trabajar. Eso no lo da el hombre, lo da Dios. Y si tú no se lo pides, y si tú no le ruegas, y si tú no estás en comunión con Él, ten por seguro que no lo vas a recibir. No vas a recibir el don, no vas a recibir los ministerios y no vas a recibir la palabra del Señor. Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos paso a paso. No sé, no tengo tanto conocimiento de esas cosas. ¿Qué debo hacer primero? Arrepiéntete. Ese siempre ha sido y será el primer paso. Arrepiéntete. Dicen allá afuera en el mundo que nadie es monedita de oro. Todos tienen su propio mar. La palabra del Señor dice que no hay quien pueda decir que es bueno o que no ha fallado o que no ha pecado. No hay. Todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque nacimos con una simiente terrenal, pecaminosa. Esa es la verdad. El primer paso es arrepentirse. El primer paso es quitar de nosotros todo el pecado. Y entonces, y solo entonces, podremos empezar a caminar. Podremos empezar a avanzar hacia adelante. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy. Señor Padre,
El Señor Jesucristo dijo antes de partir de la tierra: les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque después de Él vendría su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu nos guiaría, nos llenaría de poder, de dones, ministerios. La palabra dice: hay infinidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay infinidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Señor Padre, independientemente de cada uno de nosotros, si nos falta conocimiento, danos sabiduría. Si nos falta valor, Señor, quita la cobardía. Si, Padre, no hemos podido arrepentirnos, Señor, haznos esforzados. Y permite que tu Santo Espíritu interceda por nosotros y nos guíe por sendas de justicia. Venga tu Santo Espíritu sobre nosotros. Ven, Santo Espíritu, te llamamos, ven, Santo Espíritu, te llamamos, ven, Santo Espíritu, te llamamos a ti, ven, Santo Espíritu, te llamamos, te llamamos, te llamamos a ti. Ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios, y guíanos, conócenos, acompáñanos. Ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios, guíanos, condúcenos, acompáñanos. Ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios, guíanos, condúcenos, acompáñanos. Padre, Señor nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan